La calavera aullante de Francis Marion Crawford. La he escuchado gritar muchas veces. No soy una persona nerviosa, ni tengo mucha imaginación, y jamás he creído en fantasmas, a menos que esa cosa sea uno de ellos. Sea lo que fuere, me detesta casi tanto como a Luke Pratt y me grita. Yo en tu lugar jamás contaría este tipo de historias truculentas sobre formas ingeniosas de asesinar, porque nunca sabe uno si se comparte mesa con alguien cansado de sus seres más cercanos y queridos. Siempre me he culpado por la muerte de la señora Pratt, y supongo que, en cierta manera, fui responsable, aunque el cielo sabe que nunca le deseé nada más que una larga y feliz vida. Si no hubiera contado esa historia, tal vez ella estaría aún viva. Y esa es la razón de que la criatura me increpe, supongo. Era una bondadosa mujer bajita, de temperamento sosegado teniendo en cuenta las circunstancias, y una agradable y suave voz, aunque recuerdo haberlo oído gritar en una ocasión cuando creyó que su hijo pequeño había muerto accidentalmente por el disparo de una pistola, aunque todo el mundo estaba seguro de que el arma no estaba cargada. Era el mismo grito, exactamente el mismo, con una especie de trino increscendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Inconfundible. La verdad es que no había reparado en que el doctor y su esposa no congeniasen. Solían discutir poco y en contadas ocasiones en mi presencia, y con frecuencia notaba que la diminuta señora Pratt se ponía muy roja y se mordía el labio con fuerza para mantener la calma, mientras Luke empalidecía y pronunciaba palabras sumamente ofensivas. Recuerdo que ya era así durante sus años de parvulario y más tarde en la escuela. Era mi primo, ¿sabes? Y ese es el motivo de que yo heredase esta casa. Después de que él muriese y que su hijo Charlie fuera asesinado en Sudáfrica, ya no quedaban otros familiares vivos. Sí, es una propiedad bastante pequeña, justamente el lugar apropiado para un viejo marinero como yo, aficionado a la jardinería. Uno siempre recuerda mucho más vívidamente sus errores que sus aciertos, ¿no es cierto? Lo he podido comprobar en muchas ocasiones. Una noche, mientras cenaba con los Pratt, les conté la historia que más tarde provocó tan funestas consecuencias. Era una noche lluviosa de noviembre y el mar gemía. Silencio. Si te callas, podrás oírlo. ¿Oyes la marea? Es un sonido siniestro, ¿verdad? En ocasiones, en esta época del año, ahí está otra vez. No te asustes, amigo, no te va a comer. Después de todo, es solo un ruido. Pero me alegro de que lo hayas oído, porque siempre hay gente que cree que es el viento, o mi imaginación, o cualquier otra cosa. No lo volverás a oír esta noche, creo, porque no suele oírse más de una vez. Sí, así es. Pon otro tronco en la chimenea y un poco más de alcohol en ese débil brebaje que tanto te gusta. ¿Recuerdas al viejo Blauklot? El carpintero de aquel barco alemán que nos recogió cuando el Clontarf se hundió en el fondo del mar. Una noche nos atrapó un vendaval huracanado a 500 millas de tierra y el barco cabeceaba de manera tan regular como un reloj. «Despedíos para siempre de las pobres gentes de tierra adentro esta noche, muchachos», exclamó el viejo Blauklot mientras se dirigía a su camarote con el encargado de velas. Lo recuerdo con frecuencia, ahora que estoy tierra adentro, por siempre jamás. Sí, era una noche como esta
durante una breve estancia en casa a la espera de zarpar con el Olimpia en su primera travesía. Fue en su siguiente travesía cuando batió el récord, ¿recuerdas? Pero eso nos da una idea aproximada de la fecha. Era el año 92 y a principios de noviembre. El cielo estaba encapotado. Pratt estaba malhumorado y la cena era mala, mala de verdad, lo cual no ayudó a mejorar la situación. Y además estaba fría, lo cual la empeoraba aún más. La pobre mujer parecía bastante apenada por todo ello e insistió en preparar un rarebit galés en la mesa para compensar los nabos crudos y el cordero medio cocinado. Pratt probablemente había tenido un mal día. Tal vez se le había muerto algún paciente. En cualquier caso, estaba de un humor de perros. «Vea usted, mi esposa está intentando envenenarme», dijo, «y algún día lo logrará». Pude ver que ella se sentía dolida por el comentario. Yo dejé escapar una risa forzada y comenté que la señora Pratt era demasiado lista como para deshacerse de un esposo de una forma tan vulgar. Y luego comencé a describirles algunos trucos japoneses con cristal tallado y crines de caballo cortadas y otras cosas similares. Pratt era médico y sabía mucho más sobre estas cosas que yo. Por eso me dio más alas y me animé a contarle la historia de una mujer en Irlanda que se cargó a 3 maridos antes de que sospecharan de sus tejemanejes. ¿No has escuchado nunca la historia? No. El cuarto marido consiguió mantenerse despierto y la sorprendió y fue ahorcada. ¿Cómo lo hacía? Los drogaba y derramaba plomo fundido en sus orejas a través de un pequeño embudo de cuerno cuando dormían. No, es el silbido del viento. Está soplando hacia el sur de nuevo. Puedo distinguirlo por el sonido. Además, el otro ruido no se oye normalmente más de una vez por noche en esta época del año, si es que se oye. Sí, fue en noviembre. La pobre señora Pratt murió de repente en su cama no mucho después de mi cena en esa casa. Puedo calcular la fecha porque la noticia me llegó cuando estaba en Nueva York. Me informó la tripulación del buque que seguía al Olimpia cuando zarpó en su primera travesía. ¿Tú navegabas en el Leofric ese mismo año? Sí, lo recuerdo. ¿En qué par de viejos blandengues nos estamos convirtiendo tú y yo? Hace ya casi 50 años que éramos unos grumetes en el Clontarf. ¿Podrás olvidar alguna vez al viejo Blauklot? Despedíos para siempre de las pobres gentes de tierra adentro esta noche, muchachos. Échate un poco más, tienes demasiada agua en la copa. Es el Hustramp añejo que encontré en la bodega cuando heredé esta casa, el mismo que regalé a Luke a mi regreso de Ámsterdam hace 25 años. Jamás probó ni una sola gota. Tal vez ahora se arrepienta de ello. Pobre hombre. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Te contaba que la señora Pratt murió repentinamente. Sí. Supongo que Luke se sintió muy solo aquí tras su muerte. Yo venía a verle de vez en cuando y siempre lo encontraba exhausto y nervioso. Y me confesó que la práctica de la medicina cada vez le resultaba una carga más pesada, aunque por nada del mundo quería contratar un ayudante. Los años pasaron. Su hijo fue asesinado en Sudáfrica y tras este suceso comenzó a comportarse de forma extraña. Había algo en él diferente al resto de las personas. Creo que mantuvo puestos todos sus sentidos en su profesión hasta el final. Nadie se quejó de que hubiera cometido algún error mortal con los suyos, ni nada parecido, pero tenía un aspecto. De joven,
Luke era pelirrojo y con la tez pálida, y jamás fue una persona obesa. En la madurez su tez se volvió macilenta, y después de que su hijo muriera, adelgazó aún más, hasta el punto que su cabeza parecía una calavera recubierta de pergamino estirado, y sus ojos tenían una especie de brillo que resultaba muy desagradable mirar. Tenía un viejo perro que la pobre señora Pratt adoraba y que solía seguirla a todos lados. Era un bulldog, la criatura de carácter más dulce que jamás haya visto, aunque tenía una manera de levantar el belfo superior sobre uno de sus colmillos que asustaba bastante a los extraños. En ocasiones, por las noches, Pratt y Bumble, así es como se llamaba el perro, se sentaban y se miraban el uno al otro durante largo rato, rememorando los viejos tiempos, supongo, cuando la esposa de Luke se sentaba en ese sillón donde tú mismo estás sentado ahora. Ese fue siempre su sitio, y este era el del doctor, donde yo estoy sentado ahora. Bumble solía encaramarse al reposapiés. Estaba gordo y viejo por aquel entonces, y no podía saltar muy alto, y sus dientes estaban comenzando a bailotear. Miraba fijamente a Luke, y Luke miraba fijamente al perro, mientras el rostro del hombre se iba pareciendo cada vez más a una calavera con dos pequeñas brasas de carbón por ojos. Transcurridos unos 5 minutos más o menos, aunque podía ser menos, el viejo Bumble comenzaba a temblar de repente y dejaba escapar un terrible aullido como si lo hubieran disparado. Saltaba del sillón y se alejaba corriendo para esconderse bajo el banco de la cocina, y se quedaba allí echado, emitiendo extraños sonidos. Teniendo en cuenta la siniestra apariencia de Pratt durante esos últimos meses, lo que ocurrió no es de extrañar. No soy una persona nerviosa o con demasiada imaginación, pero puedo llegar a creer que él habría sido capaz de asustar a una mujer sensible. Su cabeza se asemejaba tanto a una calavera forrada de pergamino. Por fin regresé un día antes de Navidad. Mi barco estaba atracado en el puerto y tenía 3 semanas libres. Bumble ya no estaba, y comenté de pasada que suponía que el viejo perro había muerto. Sí, respondió Pratt, y me pareció detectar algo extraño en su tono de voz antes incluso de que continuase tras una breve pausa. Lo sacrifiqué, dijo finalmente. No podía soportarlo por más tiempo. Le pregunté a Luke qué era lo que no podía soportar, aunque era capaz de imaginarlo con suficiente exactitud. Tenía una manera de sentarse en el sillón y mirarme, y luego se ponía a aullar. Luke tembló ligeramente. No sufrió nada. Pobre viejo Bumble, continuó hablando apresuradamente, como si creyera que yo pudiera considerarle cruel. Le administré etilmorfina en su bebida para que se durmiera profundamente y luego lo anestesié con cloroformo poco a poco para que no se sintiera asfixiado incluso en sueños. Ha estado todo mucho más tranquilo desde entonces. Me pregunté qué quería decir realmente, porque las palabras se deslizaron de sus labios como si no hubiera podido evitar decirlas. Ahora lo entiendo. Quiso decir que después de deshacerse del perro, ya no escuchaba aquel sonido con tanta frecuencia. Quizás al principio pensó que se trataba de Bumble, que aullaba a la luna en el patio, aunque no era exactamente ese tipo de sonido, ¿comprendes? Además, puede que Luke no supiera de qué se trataba, pero yo sí lo sé. Después de todo, es tan solo un ruido, y un ruido jamás ha hecho daño a nadie. Pero él tenía mucha más imaginación que yo. Sin duda, hay algo en este lugar
que no llego a entender. Pero cuando yo no entiendo algo, lo considero un fenómeno y no doy por sentado que vaya a matarme como hizo él. Hay muchas cosas que no entiendo, demasiadas. Ni tú tampoco, ni nadie que haya estado en el mar. Por ejemplo, solíamos hablar de maremotos, pero no sabíamos explicarlos. Ahora los explicamos llamándolos terremotos submarinos y surgen un montón de teorías y cualquiera de ellas podría hacer que los terremotos nos resultaran comprensibles si supiéramos realmente qué son. En una ocasión tuve que lidiar con uno de esos maremotos y el tintero voló directamente de la mesa estrellándose contra el techo de mi camarote. Lo mismo le pasó al capitán Lecky. Estoy casi seguro de que tú mismo lo has leído en su obra Wrinkles. Muy buena. Si algo así ocurriese en tierra firme, en esta misma estancia, por ejemplo, una persona aprensiva hablaría de espíritus y levitación y unas cuantas cosas más que no significan nada, en lugar de considerarlo simplemente como un fenómeno que todavía no ha sido explicado. Esa es mi opinión sobre esa voz. ¿Comprendes? Además, ¿qué pruebas hay de que Luke asesinara a su esposa? No confiaría algo así a nadie más que a ti. Después de todo, solo es una coincidencia que la pobre señora Pratt muriese de repente en su lecho unos días después de que yo relatase aquella historia durante la cena. No ha sido la única mujer que ha muerto de esa manera. Luke avisó al doctor de la parroquia vecina y ambos convinieron que había muerto de algo relacionado con el corazón. ¿Por qué no? Es bastante habitual. Por supuesto estaba el caso. Nunca comenté eso con nadie y me sobresalté al encontrarlo en la cajonera del dormitorio. Además, era nuevo. Un casillo de hierro estañado que no había sido puesto al fuego más que en una o dos ocasiones, y había restos de plomo que se habían fundido y pegado al fondo, recubiertos de escoria gris endurecida. Pero eso no prueba nada. Un médico rural normalmente suele ser un hombre de recursos que lo hace todo por sí mismo, y Luke podía tener una docena de razones para derretir un poco de plomo en un caso. Por ejemplo, era aficionado a la pesca, y quizás estuviera fabricando un plomo para el hilo de pescar. Tal vez era un peso para el reloj de la pared del vestíbulo o algo similar. En todo caso, cuando le encontré se apoderó de mí una extraña sensación, porque se parecía tanto a la anécdota que describí cuando le relaté la historia. Fue una sorpresa muy desagradable y me deshice del objeto. Lo lancé al fondo del mar a una milla de la restinga y probablemente esté ya tan oxidado que sea irreconocible si es que en alguna ocasión lo vuelva a traer la marea a tierra. Luke debió comprarlo en el pueblo hace unos años a un comerciante que los vende todavía. Supongo que se utiliza de la cocina. En cualquier caso, no había ninguna probabilidad de que alguna criada curiosa lo encontrara con el plomo dentro y se preguntara de qué se trataba, y tal vez hablara con la sirvienta que escuchó mi historia durante la cena, y que dicha joven, casada con el hijo del fontanero del pueblo, pudiera recordar todo el asunto. ¿Me entiendes, verdad? Ahora que Luke Pratt está muerto y yace enterrado junto a su esposa con una lápida de hombre honesto sobre su cabeza, no me atrevería a remover ningún asunto que pudiera manchar su memoria. Ambos están muertos y su hijo también. Ya se armó suficiente jaleo por la muerte de Luke. ¿Qué cómo fue? Lo encontraron muerto en la playa una mañana y se llevó a cabo una investigación forense. Tenía marcas en la garganta, pero no le habían robado. El veredicto fue que había llegado a su fin a manos o dientes de alguna persona o animal desconocido.
La mitad del jurado creía que podía haber sido un perro lo que lo derribó y le fracturó la tráquea, aunque la piel de la garganta no había sido atravesada. Nadie sabía a qué hora salió ni dónde había ido. Lo encontraron tendido de espaldas cerca de la marca de agua y bajo la mano había una sombrerera de cartón abierta que había pertenecido a su esposa. La tapa se había caído. Daba la impresión de que se dirigía de regreso a casa con una calavera dentro de la caja. Los médicos tienen afición a coleccionar ese tipo de cosas. La calavera había salido rodando de la caja y la encontraron cerca de la cabeza del fallecido. Era una calavera en un estado excelente, muy pequeña, hermosa y muy blanca, con una dentadura perfecta. Es decir, la dentadura superior estaba perfecta, pero no tenía mandíbula inferior cuando la vi por primera vez. Sí, la encontré aquí cuando llegué. Estaba muy blanca y pulida, como un objeto que podría estar expuesto en una vitrina de cristal, y los sirvientes no sabían de dónde procedía ni qué hacer con ella. Así que la colocaron de nuevo en la sombrerera y la pusieron en un estante del armario de la alcoba principal, y por supuesto me la enseñaron cuando tomé posesión de la casa. Además, me llevaron a la playa y me mostraron el lugar donde encontraron a Luke, y el viejo pescador que lo encontró me explicó cómo estaba tumbado y cómo encontró la calavera junto a él. El único punto que fue incapaz de explicar fue por qué la calavera rodó subiendo por el banco de arena hacia la cabeza de Luke, en lugar de rodar hacia abajo junto a sus pies. No me pareció extraño por aquel entonces, pero desde ese día he pensado en ello con frecuencia, porque el lugar tenía una pendiente bastante pronunciada. Te llevaré allí mañana si quieres. Un poco después construí allí una especie de túmulo con una pila de piedras. Cuando Luke cayó o fue empujado, tanto en uno como en otro caso, la sombrerera cayó sobre la arena, la tapa se abrió y la calavera salió y debió rodar hacia abajo. Pero no lo hizo. Estaba junto a la cabeza de él, casi tocándola y con la parte frontal girada hacia la del hombre. Ya te he dicho que no me pareció extraño cuando el anciano me lo contó, pero después no podía evitar pensar en ello una y otra vez, e incluso visualizaba la escena completa cuando cerraba los ojos. Entonces comenzaba a preguntarme por qué la condenada cosa rodó hacia arriba en lugar de hacia abajo, y por qué paró junto a la cabeza de Luke y no en otro lugar a 1 metro de distancia, por ejemplo. Naturalmente querrás saber a qué conclusión he llegado, ¿no es así? Nada que pueda explicar la trayectoria de la calavera en todo caso. Pero después de un tiempo, comencé a darle vueltas en la cabeza a otra cosa que me hizo sentir profundamente incómodo. No me refiero a nada sobrenatural. Tal vez existan los fantasmas o tal vez no. Pero si existen, no creo que puedan causar daño a los vivos, más allá de alguno que otro susto. Y por mi parte, antes preferiría enfrentarme a cualquier tipo de fantasma que a un banco de niebla en el canal repleto de embarcaciones. No. Lo que me incomodaba era una idea absurda. Eso es todo. Y no sabría decir cómo comenzó, ni por qué arraigó en mí hasta convertirse en una certeza. Una noche estaba pensando en Luke y su pobre esposa mientras fumaba mi pipa y leía un libro aburrido, cuando de repente se me ocurrió que la calavera podría ser de ella, y desde entonces no he podido sacarme esa idea de la cabeza. Puedes decirme que no tiene sentido sin duda alguna, que la señora Pratt recibió enterramiento cristiano y yace ahora en el cementerio, y que es una monstruosidad pensar que su esposo guardó su calavera en la vieja sombrerera y en su propio dormitorio.
Y aún así, contra toda lógica, sentido común y probabilidad, estoy convencido de que eso es lo que hizo. Los médicos hacen todo tipo de cosas extrañas que harían que hombres como tú o como yo nos estremeciéramos. Y esas son precisamente las cosas que no son ni probables, ni lógicas, ni sensatas para nosotros. ¿Lo entiendes ahora? Si realmente se trataba de la calavera de la pobre mujer, la única forma de explicar que estuviera en posesión de Luke era que fuese él quien realmente la hubiera asesinado, y que lo hiciera de esa manera como la mujer que asesinaba a sus maridos en aquella historia, y que temía que se realizara algún tipo de investigación que pudiera delatarle. Y es que mira por dónde. También les conté que creía que aquella historia había ocurrido hace unos 50 o 60 años, y que exhumaron las 3 calaveras y en las 3 resonaba en su interior un trozo de plomo. Eso fue lo que condenó a la horca a la mujer. Luke lo recordó, estoy seguro. No quiero saber qué hizo cuando reparó en ello. Nunca he tenido gran afición por las historias truculentas, y me imagino que tú tampoco, ¿verdad? No. Si las tienes, siempre puedes añadir lo que le falta a la historia. Debió ser algo bastante siniestro. Ojalá no fuera capaz de ver todo este asunto con tanta claridad, tal como debió ocurrir. Luke retiró la calavera la noche antes de que fuera enterrada. Estoy seguro. Después de que el ataúd fuera cerrado y mientras la joven sirvienta dormía. Me apostaría a cualquier cosa que cuando cogió la calavera, la sustituyó con algo que colocó bajo la mortaja para rellenar el hueco y que no se notara. ¿Qué crees que puso allí, bajo aquella mortaja? No me extraña que dudes de mis palabras. Primero te digo que no quiero saber qué pasó y que detesto pensar en historias macabras, y luego te describo todo como si lo hubiera visto. Estoy convencido de que colocó allí la bolsa de labores de su mujer. Recuerdo esa bolsa perfectamente porque siempre la tenía cerca durante mis visitas. Estaba hecha de fieltro marrón, y cuando estaba llena era del tamaño de... Ya me entiendes. Sí, otra vez vuelvo con lo mismo. Ríete de mí si quieres. Pero no eres tú el que vive aquí solo, donde ocurrió todo, ni el que contó la historia del plomo fundido a Luke. No soy una persona nerviosa, te lo aseguro, pero ahora creo comprender por qué algunas personas lo son. Reflexiono sobre todo esto cuando estoy solo y sueño sobre ello. Y cuando esa cosa grita... Bueno, francamente, me gusta tan poco ese sonido como a ti, aunque a estas alturas tendría que estar ya acostumbrado. No debería estar nervioso. Durante una de mis travesías nos cruzamos con un barco fantasma. Había un hombre en la cofa y tras ese encuentro 2/3 de la tripulación murieron en 10 días debido a unas fiebres procedentes de la costa oeste después de echar el ancla. Pero yo siempre he salido bien parado, en aquella ocasión y también después. He visto cosas muy desagradables, al igual que tú y el resto de nosotros. Pero ninguna de esas cosas quedó tan marcada en mi mente como esto. He intentado olvidarme de todo este asunto, pero a ella no le gusta que lo haga. Quiere estar ahí, en su sitio, en la sombrerera de la señora Pratt y dentro del armario de la alcoba principal. No está feliz en ningún otro sitio. ¿Que cómo lo sé? Porque lo he comprobado. No irás a creer que no lo he comprobado, ¿verdad?
Cuando esté en su sitio, solo grita una vez, de vez en cuando, normalmente en esta época del año. Pero si la saco de la casa, aúlla durante toda la noche y ningún criado está dispuesto a permanecer aquí las 24 horas. Por ese motivo, me quedo solo con frecuencia y me he visto obligado a apañármela sin ayuda durante 15 días seguidos. Nadie del pueblo quiere pasar una noche bajo este techo, y en cuanto a vender el lugar o incluso alquilarlo, queda totalmente descartado. Las ancianas dicen que si me quedo aquí, pronto tendré un final aciago, pero eso no me asusta. Sonríes al pensar que alguien pueda tomarse en serio estas bobadas. Y no estás equivocado. No es más que una sarta de tonterías, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿no es cierto que después de que te explicara que tan solo era un ruido, te sobresaltaste y miraste a tu alrededor como si esperases ver un fantasma detrás de tu silla? Puede que me equivoque sobre la calavera, y prefiero pensar que es así, cuando puedo. Podría tratarse simplemente de un excelente espécimen que Luke consiguió hace mucho tiempo y que lo que resuena en su interior no sea más que un guijarro o un trozo duro de arcilla o cualquier cosa. Las calaveras que han permanecido durante mucho tiempo bajo tierra normalmente acumulan cosas en su interior que hacen que resuenen, ¿no es así? No, nunca he intentado sacarlo, sea lo que sea que tiene ahí dentro. Temo que pueda ser plomo, ¿me entiendes? Y si lo es, no quiero saberlo. Prefiero seguir con la duda. Si realmente es plomo, soy tan culpable de su asesinato como si yo mismo hubiera realizado la acción. Creo que cualquiera llegaría a esta conclusión. Mientras no lo sepa con certeza, me queda el consuelo de decir que todo esto no es más que una sublime tontería, que la señora Pratt murió por causas naturales y que Luke compró esa bonita calavera cuando cursaba sus estudios en Londres. Pero si estuviera seguro de lo contrario, creo que me vería forzado a abandonar la casa. Sin duda alguna eso creo. De momento, he tenido que abandonar la idea de dormir en la alcoba principal, donde está el armario. Me preguntas por qué no la lanzo al estanque. Sí, pero por favor, no la llames maldito monstruo. No le gusta que le insulten. Ahí está. Dios mío, menudo alarido. Te lo dije. Estás bastante pálido, amigo. Rellena tu pipa, arrima la silla al fuego y toma un poco más de ese brebaje. El Old Hollands jamás ha matado a nadie que sepa. Conocí a un danés en Java que se bebía media jarra de Hustamp por la mañana sin que se le despeinara un pelo. Yo no bebo mucho ron, no le sienta bien a mi reuma, pero tú no eres reumático y no te hará daño. Además, hace una noche muy lluviosa allá afuera. El viento vuelve a aullar y pronto soplará hacia el suroeste. ¿Oyes cómo tiemblan las ventanas? La marea debe haber cambiado también por el gemido que se escucha. No habríamos oído de nuevo el aullido si no hubieses dicho esas palabras. Estoy seguro de ello. Oh sí, adelante, si prefieres considerarlo una coincidencia, pero preferiría que no volvieras a insultarla de nuevo si no te importa. Tal vez la pobre mujercilla escucha. Puede que la hayas molestado, ¿no crees? ¿Fantasma? No,
No puedes llamar fantasma a algo que puedes sostener en las manos y examinarlo a plena luz del día y que resuena cuando lo agitas. ¿O sí? Pero es algo que escucha y entiende, y no hay duda alguna de eso. Cuando llegué a esta casa, intenté dormir en la alcoba principal, simplemente porque era la mejor y la más confortable, pero tuve que darme por vencido. Era su dormitorio. Era la cama donde murió. El armario está empotrado en la pared, cerca de la cabecera de la cama a la izquierda. Ahí es donde le gusta estar, dentro de su sombrerera. Solo ocupé el dormitorio los primeros 15 días y luego cambié de idea y me trasladé al pequeño dormitorio de la planta baja, cerca del quirófano, donde Luke solía dormir cuando esperaba que le llamara algún paciente durante la noche. Siempre he dormido maravillosamente bien en tierra firme. 8 horas es mi dosis, de 11 de la noche a 7 de la mañana cuando estoy solo y de 12 a 8 cuando tengo invitados. Pero en aquel cuarto me resultaba imposible dormir después de las 3 de la madrugada, a partir de las 3:15 para ser más exacto. De hecho, lo comprobé con mi viejo cronómetro de bolsillo, que todavía marca bien las horas, y me despertaba siempre a las 3:17 exactamente. Me pregunto si esa fue la hora en que murió. No era como lo que hemos oído antes. Si hubiera sido así, no habría podido aguantar ni 2 noches. Era solo un sobresalto y un gemido, una respiración fuerte durante unos segundos en el interior del armario, un sonido que jamás me habría despertado en circunstancias normales, estoy seguro. Supongo que a ti te pasa lo mismo. Somos exactamente como cualquier otro hombre que haya estado mucho tiempo en la mar. Ningún sonido de la naturaleza nos incomoda lo más mínimo, ni siquiera el traqueteo del aparejo de una fragata de 4 palos en medio de una tempestad. Pero si un lápiz suelto en el cajón de la mesa del camarote rueda ligeramente, nos despertamos en un segundo. Pues de esa misma manera, así seguro que lo entiendes. Pues bien, el sonido del armario no era más fuerte que eso, pero me despertó inmediatamente. Dije que era como un sobresalto. Sé lo que quiero decir, pero es difícil de explicar sin que parezca que estás diciendo una tontería. Por supuesto, no se puede decir exactamente que uno puede escuchar a una persona sobresaltarse. En todo caso, se podría escuchar una rápida respiración entre labios separados y dientes cerrados, y el apenas perceptible sonido de la ropa que se mueve rápidamente, pero con mucha sutileza. Era algo así. Sin duda conoces esa sensación de que sabes lo que un velero va a hacer 2 o 3 segundos antes de que lo haga cuando estás al timón. Los jinetes dicen lo mismo de los caballos, pero en ese caso es menos extraño porque el caballo es un animal vivo con sus propias sensaciones y solo los poetas y los hombres de tierra firme hablan de los barcos como criaturas vivas, nadie más. Pero yo siempre he tenido la sensación de que de alguna manera, además de ser una máquina de vapor o un velero para transportar mercancías, un barco en alta mar es un instrumento extremadamente sensible y un medio de comunicación entre la naturaleza y el hombre, y en concreto, el hombre al timón si la nave es controlada por una mano humana. El barco obtiene sus impresiones directamente del viento y el mar, la marea y las corrientes, y se las transmite a la mano del hombre exactamente igual que el telégrafo recoge los impulsos irregulares del aire y los transforma en un mensaje. Ahora ya sabes a lo que me refiero. Sentí que algo se sobresaltaba en el armario y lo sentí tan vívidamente que pude escucharlo, aunque quizá no había ningún sonido que escuchar, y fue un sonido dentro de mi cabeza lo que me despertó súbitamente. Pero sí que escuché realmente el otro ruido.
era como si estuviera amortiguado por la caja y parecía proceder de tan lejos que era como si llegara a través de una línea telefónica de larga distancia, y sin embargo, yo sabía que estaba dentro del armario, cerca del cabecero de mi cama. Mi cabello no se erizó ni mi sangre se heló en aquella ocasión. Simplemente me molestó que me despertara algo que no debía haber hecho ningún ruido, como me molestaba un lápiz piqueteando en el cajón de la mesa de mi camarote a bordo de un barco. Y es que no lo comprendí entonces. Tan solo imaginé que el armario estaba conectado de alguna manera con el aire del exterior y que el viento se había colado y gemía por aquel agujero con una especie de chillido muy débil. Encendí una luz, miré el reloj y eran las 3:17. Luego me di la vuelta y me dispuse a dormir sobre la oreja derecha. Esa es mi oreja buena. Tengo bastante sordera en la otra después de que me golpeara contra el agua cuando era un muchacho al lanzarme desde la plataforma de la gavia. Fue algo estúpido, desde luego que sí, pero me ha resultado útil cuando intento dormir y hay algún ruido. Esa fue la primera noche y lo mismo ocurrió una y otra vez las noches siguientes, pero no todas las noches, aunque siempre se oía a la misma hora, ni un segundo más tarde. En algunas ocasiones dormía sobre mi oído bueno y en otras no. Le di la vuelta al armario y no descubrí ningún hueco por donde pudiera colarse el viento, ni ninguna otra rendija, porque la puerta estaba perfectamente encajada, supongo que para evitar que entraran polillas. La señora Pratt probablemente guardaba su ropa de invierno allí dentro, porque todavía apesta a alcanfor y trementina. Tras 15 días me harté de los ruidos. Hasta entonces me había convencido de que sería estúpido darme por vencido y sacar la calavera del cuarto. Las cosas siempre parecen distintas a la luz del día, ¿verdad? Pero la voz fue haciéndose más fuerte. Supongo que podríamos llamarlo voz. Y una noche logró penetrar incluso mi oído sordo. Me di cuenta de ello cuando me desperté por completo, porque mi oído bueno estaba presionado contra la almohada y no debería haber escuchado ni una sirena de niebla en esa postura. Pero sí escuché eso y me hizo perder los nervios. Tal vez me asusté. Y es que en ocasiones ambas sensaciones no se diferencian mucho. Encendí una luz, me levanté y abrí el armario, tomé la sombrerera y la lancé por la ventana tan lejos como pude. Entonces mis cabellos se erizaron. La criatura gritó en el aire como un proyectil de un revólver de 12 pulgadas. Cayó al otro lado de la carretera. La noche era muy oscura y no pude ver dónde caía, pero sé que cayó al otro lado de la carretera. La ventana está justo encima de la puerta principal, a unos 15 metros de la valla más o menos, y la carretera mide unos 10 metros de ancho. Hay un seto más allá junto al terreno que pertenece a la casa parroquial. No dormí mucho más esa noche. No había pasado ni media hora desde que lanzara la sombrerera cuando escuché un alarido en el exterior, como el que hemos oído esta noche, pero peor, más desesperado diría yo, y tal vez fue cosa de mi imaginación, pero habría jurado que los gritos iban aproximándose cada vez más. Encendí una pipa y recorrí el cuarto de un lado a otro durante un rato, y luego cogí un libro y me senté a leer. Pero que me aspen si puedo recordar lo que leí, o siquiera qué libro estaba leyendo, porque de vez en cuando me llegaba un alarido que habría logrado que un muerto se revolviera en su ataúd. Poco antes del amanecer, alguien llamó a la puerta principal. No era posible confundir ese sonido con ningún otro, y abrí la ventana y miré abajo, porque supuse que alguien necesitaba un médico y creía que el nuevo se alojaría en la casa de Luke. No debía escuchar un golpeteo humano después de aquellos espantosos alaridos.
No se puede ver la puerta desde arriba porque la cubre una pequeña marquesina. De nuevo sonaron golpes en la puerta y grité preguntando quién andaba ahí, pero nadie respondió, aunque los golpes volvieron a sonar. Levanté de nuevo la voz e informé de que el médico ya no vivía aquí. No hubo respuesta. Pensé entonces que podría tratarse de algún anciano campesino sordo como una tapia, así que tomé la vela y bajé para abrir la puerta. Te juro que ya no pensaba en aquella cosa horrible y casi había olvidado el resto de ruidos. Bajé convencido de que encontraría a alguien allá afuera, junto al quicio de la puerta con algún mensaje. Apoyé la vela en la mesa del vestíbulo para evitar que el viento la apagase cuando abriera la puerta. Mientras descorrí el viejo pestillo, escuché otra vez los golpes. No eran fuertes. Recuerdo que me parecieron extraños golpes huecos ahora que estaba cerca, pero seguía confiando en que los producía alguna persona que quería entrar. Pues no fue así. No había nadie allí afuera. Pero al abrir la puerta hacia adentro, apartándome ligeramente a un lado para poder ver el exterior, algo cruzó rodando el quicio de la puerta y paró junto a mi pie. Retrocedí en cuanto lo noté, porque sabía qué era antes incluso de mirar hacia abajo. No sabría decirte por qué lo sabía. Era prácticamente imposible porque tengo la total certeza de que la lancé al otro lado de la carretera. La ventana es una cristalera que se abre de par en par y pude coger bastante impulso cuando la lancé. Además, al día siguiente me levanté temprano y encontré la sombrerera al otro lado del seto. Podrías pensar que se abrió cuando la lancé y que la calavera se salió de la caja, pero es imposible porque nadie podría lanzar una caja de cartón vacía tan lejos. Esa posibilidad queda totalmente descartada. Sería lo mismo que intentar lanzar a una distancia de 25 metros una bola de papel o una cáscara de huevo. Retomando la historia, giré el cerrojo de la puerta de entrada, recogí la cosa con cuidado y la coloqué sobre la mesa junto a la vela. Lo hice instintivamente, como quien hace lo correcto en una situación de peligro sin pensarlo demasiado, o quizá todo lo contrario. Puede parecer extraño, pero creo que mi primer temor fue que alguien pudiera llegar y encontrarme allí en el umbral de la puerta con aquella cosa apoyada en el pie, apoyada de lado, y con una de las cuencas vacías dirigidas hacia mi rostro, como intentando acusarme. Las luces y sombras que dibujaban la vela bailaban en las cuencas, mientras la calavera descansaba sobre la mesa, y daba la impresión de que se abrían y cerraban mientras me miraba. Entonces la vela se apagó inesperadamente, a pesar de que la puerta estaba cerrada y no había corriente de aire. Usé al menos media docena de cerillas para volver a encenderla. Me desplomé sobre la silla, sin saber muy bien por qué. Tal vez me asusté más de lo que pensaba, y espero que admitas que no hay ninguna vergüenza en estar asustado. Aquella cosa había regresado a casa y quería subir al piso de arriba y volver a su armario. Me quedé ahí sentado, inmóvil, y contemplé la calavera durante un rato hasta que empecé a sentir mucho frío. Entonces la cogí, la llevé arriba y la coloqué en su sitio. También recuerdo que le hablé y le prometí que la llevaría a la sombrera por la mañana. Esperamos que hayas disfrutado el relato.
Puedes apoyar el canal invitándonos a un café, ya sea a través del link de Mercado Pago que está aquí abajo o en nuestra página de Ko-fi. Ambos links podrán encontrarlos en la caja de comentarios. También puedes apoyarnos recomendando el canal y compartiendo para que llegue más gente. Si tienes alguna sugerencia, algún relato que te gustaría que narrásemos o incluso alguno de tu autoría, háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y no olvides que cada semana subimos nuevos relatos.